bienvenidos al Constructo, un espacio para entender el mundo que estamos construyendo. La idea es acercar los grandes temas de nuestro tiempo a través de expertos para poder trasladarlos a la gente de a pie. Hoy, para hablar del cáncer, de la investigación que hay en torno a él, de la financiación o de qué cosas se están investigando, está con nosotros Angélica Figueroa Conde Balbís, licenciada en Biología por la Complutense de Madrid, con el doctorado en Biología Molecular por la Universidad Autónoma y después con estancia en centros de investigación de gran prestigio como en Londres, en Australia y en Estados Unidos. Desde hace ya más de 15 años está en el INIVIC, liderando la investigación de células epiteliales y metástasis. Y pues nada, buenos días, buenas tardes. Buenos Angélica. días, muchísimas gracias, es un placer estar aquí con vosotros y encantada de que nos entrevistéis y vengáis aquí al Instituto de Investigación Biomédica de A Coruña, que es un instituto asociado a un gran hospital, el Hospital de A Coruña, donde bueno, hay muchos investigadores y nosotros estamos especializados en cáncer. Así encantada de estar aquí. Pues muchísimas gracias. Para intentar empezar a explicárselo a la gente, vamos a bajar a lo que primeramente investigáis, que es el cáncer, ¿no? Y la metástasis. Entonces, ¿nos puedes contar muy brevemente qué es el cáncer y qué es la famosa metástasis, que es la expansión de las células cancerígenas? Vale, pues a ver, el cáncer son muchas enfermedades, esto para empezar, ¿no? Yo siempre pongo un ejemplo de antiguamente siempre se decía que cuando tenías una enfermedad infecciosa se decía que tenías la peste, ¿no? En el medievo por ahí. Y realmente, bueno, pues con el tiempo todos sabemos que no es lo mismo una enfermedad, una enfermedad del SIDA, que no es lo mismo que un COVID, porque todas las enfermedades son diferentes, ¿no? Lo que sí que hay algo común, que es ese agente patógeno, que un virus o una bacteria que te infecta. Pero todos sabemos que no tiene nada que ver una otitis con un COVID, con una enfermedad COVID, con una neumonía, que con una sífilis. Bueno, con la enfermedad de cáncer ocurre igual. La enfermedad de cáncer son muchas enfermedades. No es lo mismo un cáncer de colon que un cáncer de pulmón, que un linfoma, que una leucemia. Pero hay algo en común, y eso en común, que lo que hay en común es que las células normales en un momento dado empiezan a adquirir propiedades de proliferar, es decir, de dividirse de forma descontrolada en el cuerpo. Y cuando esas células se descontrolan, porque hay veces hay momentos en los que las células pueden crecer de forma descontrolada, pero no generar ninguna alteración mayor. Eso puede ser un lunar, que son celulitas que de forma descontrolada crecen, pero tener un lunar no es algo nocivo, o un pólipo, que es una acumulación de células que crecen de forma y si es un poquito grande te lo quitan. Cuando llamamos cáncer a la enfermedad del cáncer es cuando esas células que empiezan a crecer de forma descontrolada tienen características que indican que se pueden malignizar, es decir, que tienen potencial para tener esas propiedades de diseminarse, es decir, de despegarse ese tumor primario y diseminarse a lo largo del cuerpo. Con lo cual, tarde o temprano, pueden generar este proceso de metástasis, ¿no? Entonces, en realidad, un tumor primario benigno no tiene consecuencias de ningún tipo malas, pero cuando tiene esas características de malignificación es cuando lo llamamos cáncer. Vale, y luego, el cáncer ya nace cuando un tumor se genera y es maligno, ¿no? Pero Exacto. luego se puede expandir y entonces es cuando se considera metástasis, que no sé si ahí también confluye la parte de plasticidad epitelial. Vale, ¿no? sí, entonces yo cuento un poquito. Entonces, evidentemente, cuando tú tienes unas características que ya por los marcadores o por cómo está un anatomopatólogo lo ve, ¿no? Tú coges una biopsia de un paciente y lo miras en el microscopio, un experto de anatomía patológica, y dice, uy, este tumor no tiene propiedades buenas, parece que ya tienen propiedades que indican que tiene potencial de metastatizar. Esto no quiere decir que en ese momento el paciente tenga metástasis, quiere decir que tiene el potencial y que ya hay que empezar a pensar en tratamientos para que eso no genere una metástasis. Cuando ya genera metástasis es cuando esas células realmente consiguen desprenderse de ese tumor primario, ir por el sistema circulatorio o el linfático y terminar en órganos distales, ¿vale? Entonces ahí sí que se consideran las metástasis. Las metástasis son enormemente importantes porque a pesar de que es muy importante que las células del tumor primario no crezcan de forma descontrolada,
lo que sabemos a día de hoy es que lo que provoca las muertes de los pacientes no es la presencia de ese tumor primario, sino la presencia, el que existan estas metástasis, ¿no? Entonces, el 90% de las muertes de los pacientes con cáncer son producidas por la presencia de metástasis. Por eso es tan importante el estudio de las metástasis. Vale, porque y en el otro 10% simplemente que el cáncer obstruye algún órgano o hace algo simplemente por sí mismo, que... Claro, luego evidentemente si tú tienes un tumor primario y lo tienes en pulmón y te está justo afectando a la zona del orificio de la entrada y es muy grande y no se puede operar, pues evidentemente también puedes tener consecuencias. O sea, la presencia de ese tumor primario en el órgano original también puede tener consecuencias funcionales en el órgano original y por eso hay que extirparlo, o sea, hay que tener alternativas, ¿no? Vale. O utilizar quimioterapia para reducir el tamaño, o sea, hay diferentes estrategias, pero realmente en la mayor parte de los casos no es esa presencia del tumor primario, sino el que ese tumor consiga metastatizar. ¿Y por qué a día de hoy el cáncer se detecta tan tarde? Es decir, ¿por qué detectamos, en el caso, por ejemplo, además de mi padre, por ejemplo, se detectó cuando yo tenía metástasis en estadio 4, ¿no? Que va por estadios, y entiendo que es cuando más extendido está y cuando ya no se puede bloquear, ¿no? Exacto. Entonces, ¿por qué a día de hoy cuesta tanto detectarlo? Es decir, ¿por qué yo si tengo un tumor en el pulmón o en el colon, solo lo detecto cuando ya se ha expandido por todo el cuerpo? ¿No hay formas o vías de poder detectarlo con anterioridad? Bueno, pues mira, eso es como una gran pregunta que tenemos los investigadores, los clínicos y bueno, toda la comunidad científica, digamos, ¿no? Porque nosotros nos hemos dado cuenta de que el proceso tumoral, la progresión tumoral, se desarrolla a lo largo de muchos años. Es decir, tú puedes tener un tumor en el colon, que es un poco en lo que más nosotros tenemos experiencia, tienes un tumor en un colon, pero el que ese tumor empiece a crecer y empiece a desarrollarse y empiece a tener características de metástasis y consiga metastatizar, es algo que es un proceso muy lento, que ocurre en muchos años, pero que no provoca síntomas. Entonces tú puedes tener ahí una proliferación excesiva de células que no te supongan nada en tu día a día, entonces no tienes ningún síntoma. Si no tienes un sangrado, no tienes molestias, si no tienes nada, no vas al médico. Cuando normalmente empiezas a tener síntomas es cuando exacto, cuando el tumor está ya la enfermedad ya está avanzada. Entonces, realmente, una de las objetivos más importantes en investigación es intentar diagnosticar antes, intentar buscar alternativas para diagnosticar antes. Ahora, por ejemplo, bueno, imagino que sabéis que en cáncer de colon hay un screening de detección de sangre en heces para, a partir de los 50 años, anualmente detectar eso e intentar monitorizar si tienes alguna posibilidad de tener un tumor y, como a partir de los 50 años es más probable que puedas desarrollarlo, digamos, hacer un screening preventivo. Y es decir, yo lo quiero detectar pronto. Entonces ahí esto se ha implementado. Ya, por ejemplo, en Galicia está absolutamente implementado, ¿no? O sea, que es fácilmente detectable para esos casos. Bueno, no es que sea fácilmente detectable, es que a partir de los 50 años te mandan todos los años un aviso para que vayas a hacer una pruebecita. Si detectan sangre en heces, pueden hacerte una colonoscopia. Pero solo depende, o sea, no quiere decir que porque tengas sangre, porque puede haber otras causas, pero es una forma de monitorizar y hacer un screening para poder detectarlo pronto en el caso de que esto exista. Y entiendo que estas células no generan ningún tipo de cambio en el cuerpo para que, por ejemplo, se pudiera detectar a través de un análisis de sangre. Claro. Bueno, esa es una iniciativa que es lo que se conoce como biopsia líquida, ¿no? Que es un poco de lo que estás hablando. Normalmente las biopsias que se hacen en la actualidad en clínica es cogiendo un trocito del tejido, es decir, cuando tienes un cáncer de colon o cuando tienes una evidencia de que puede existir ahí algo en el colon, te hacen una colonoscopia y entonces te cogen un trocito te biopsian un trocito de tejido y lo analizan en anatomía patológica. En pulmón igual, te hacen una broncoscopia. Entonces, estos son procedimientos muy invasivos para el paciente, porque al final tienes que ir al hospital, te tienen que intervenir y bueno, todo el proceso de nervios que esto genera, ¿no? Entonces, ahora lo que se está trabajando es en una biopsia líquida no invasiva, es decir, que extrayendo algún fluido biológico
tipo sangre, orina o algún tipo de fluido biológico, consigamos de forma precoz detectarlo. Es decir, no es lo mismo hacer una biopsia haciendo una colonoscopia que ir cada año a que te hagan un análisis de sangre y te digan, pues voy a analizar este biomarcador o este otro. Entonces, la biopsia líquida ya existen evidencias clínicas de que la biopsia líquida es una herramienta biológicamente y tecnológicamente que se puede utilizar, pero todavía no está implementada porque todavía no tiene suficiente evidencia clínica como para que se sepa que ese screening puede dar lugar a una menor mortalidad. Digamos que todavía no tiene la sensibilidad suficiente como para poder implementarse. Pero ya hay evidencia clínica de que esto se podría utilizar. Vale, qué guay. Y entonces esto no es, bueno, esto se escapa de a lo mejor lo que hacéis dentro del INIBIC, pero para precisamente entender lo que vosotras hacéis, que antes comentaste lo del cáncer de colon, que por cierto, hoy casualmente además también es el Día Mundial contra el 31 de marzo, sí. Del cáncer de colon. Y entonces, vosotros aquí en el INIBIC, ¿qué es en lo que trabajáis? Es decir, dentro de qué es el Instituto de Investigación Biomédica de Coruña, vale. Y hay muchas ramas, no sé si quieres comentar o vuestra parte o en general un poco en lo que Vale, trabajáis. yo te cuento un poquito. El Instituto de Investigación Biomédicas es de La Coruña, ¿no? La CES de Coruña, es un instituto de investigación que integra unos 60, 70, 65 grupos de investigación que pertenecen a la universidad, al hospital o a atención primaria. Entonces, estos grupos tienen distintas digamos, focos de investigación. Pueden ser enfermedades infecciosas, neurología, oncología, hay diferentes ramas. Lo que tienen en común es que todos ellos están centrados en el mejor diagnóstico, en tratamientos y prevención de las enfermedades. Es decir, todos tienen como centro de común la investigación en salud, ¿vale? Nosotros estamos integrados dentro de la unidad de oncología y nuestro grupo se llama plasticidad epitelial y metástasis. Entonces nosotros estamos centrados en el proceso de metástasis. Nuestro grupo desde hace muchos años ha intentado entender mejor cómo se dan las metástasis, porque sabemos que son muy importantes para la mortalidad del paciente. Hemos intentado identificar proteínas o factores importantes que son fundamentales para ese desarrollo de las metástasis, cuáles son los factores más importantes para que se den las metástasis y cuáles no. Y dentro de eso también hemos identificado esas dianas y desarrollado o identificado compuestos que puedan bloquear esas dianas con el fin de bloquear esas metástasis. Digamos que este es un poco el abanico de líneas de investigación que tenemos en el grupo. Vale, y vosotras con todos estos componentes, lo que habéis investigado, realmente esto luego se traslada en terapias que podéis hacer aquí dentro del hospital, se traslada a lo mejor en ciertos fármacos o tratamientos que se pueden dispensar en ciertas farmacias. Entiendo que también he visto que tenéis ciertas patentes, es decir, un poco esto en qué se traslada para alguien que lo pueda entender. Vale. Estos descubrimientos. Vale, yo creo que es muy importante diferenciar entre lo que es la investigación, solo conocimiento por conocimiento para entender mejor, y lo que es la parte de transferencia e innovación. Entonces, la parte de investigación es saber más sobre un proceso, entender mejor qué es lo que es importante y qué no, cómo funciona, y todo esto lo hacemos en investigación. En un momento dado nosotros identificamos una nueva diana terapéutica que la denominamos Hakai, que Hakai en japonés significa destrucción, y lo que hace es precisamente destruir las uniones entre las células, y esto hace que esas células sean capaces de desprenderse del tumor primario y empezar a moverse, a migrar y a invadir y diseminarse por otros órganos. Por eso sabemos que esta diana es muy importante en estadios tempranos del proceso de metástasis. Una vez identificamos esta proteína, decidimos, oye, pues si bloqueamos esta proteína, quizá podemos controlar el proceso de las metástasis. Y entonces, mediante ensayos de cribado virtual, que es un poco utilizando métodos informáticos, diseñamos moléculas químicas que pudiesen bloquear esta proteína. Y con esto... Esa es la segunda fase. Esa es la segunda fase, que todavía estamos en investigación, y una vez tenemos identificada qué moléculas bloquean esta proteína y en consecuencia en células de cultivo bloqueamos la capacidad de migración, invasión que queremos, y en modelos animales, en ratones normalmente, vemos que se bloquean las metástasis, en ese momento pensamos, pues este compuesto que tenemos en la mano es un compuesto que
es potencialmente transferible. ¿Y esto qué quiere decir potencialmente? Porque cuando tienes ese compuesto que puedes proteger con una patente, como bien dices, que nosotros ya lo hemos hecho, ese compuesto hasta que llega al paciente aún queda muchísimo recorrido. Porque ese compuesto se lo puedes administrar al ratón, porque al ratón al final se lo pones vía intraperitoneal, es decir, tú generas un tumor subcutáneo que se le queda aquí, no sé si habéis visto alguna de los ratoncitos que tienen un tumor subcutáneo, que ves como el bultito, y le inyectas de forma intraperitoneal, pero eso no lo haces en un paciente. A un paciente le tratas o con una administración oral o con una intravenosa, ¿no? Entonces, realmente eso es una forma de decir, voy a ver en el ratoncito si funciona. Y cuando ves que funciona, hay muchísimas propiedades de ese compuesto que tienes que mejorar para que llegue a tener propiedades de fármaco, ¿vale? Entonces, todo ese proceso de desarrollo, una cosa es identificación, descubrimiento del compuesto y otra cosa es el desarrollo de ese compuesto. Vale. Y todo ese desarrollo del compuesto son años de trabajo donde tienes que conseguir asegurarte que ese compuesto o ese fármaco llegue a donde tiene que llegar. Es decir, si lo haces vía oral y quieres que llegue al colon, tiene que llegar al tumor de colon. Si lo haces intravenoso, tiene que llegar al tumor de colon. Además, tienes que conseguir que se integre dentro de las células tumorales, es decir, que sea permeable, suficientemente permeable como para atravesar y alcanzar a las células, al interior de las células. Además, tienes que hacer que sea soluble. Si lo quieres, digamos, que esté en circulación, si lo haces intravenoso y quieres que esté, también tienes que conseguir que ese compuesto no desaparezca en una hora de tratamiento y que no llegue al... Entonces, hay muchísimas propiedades físico-químicas que hay que mejorar hasta llegar a un compuesto que es aceptable para administrar en humanos. Incluso que tenga garantía para... Y que tenga las garantías regulatorias, que esto es fundamental, es decir, que hay agencias reguladoras del medicamento que te dicen, a ver, esto a mi paciente no se lo puedes dar, tenemos que tener garantías de que no van a generar toxicidad, de que el paciente luego no va a tener una cardiopatía, de que no va a tener una alteración neurológica, que no va a tener una toxicidad que se va a poner malísimo. Entonces, todo esto hay que mejorarlo. Entonces, todo este proceso de innovación requieren muchísimos recursos, tanto financieros como recursos humanos, como de profesionalización de un equipo. ¿Y eso aquí abarcáis todas esas fases del proceso? Claro, esto es muy buena pregunta. Normalmente nosotros en los centros de investigación hacemos investigación e iniciamos los procesos de innovación. ¿Qué pasa? Que para que nosotros ese compuesto que tenemos, que hemos conseguido financiación de concurrencia competitiva para proyectos de innovación, que es de desarrollo de ese compuesto. Entonces nosotros, por ejemplo, hemos conseguido financiación de la Fundación La Caixa, que es una fundación que también apoya no solo a programas de investigación, sino también de innovación, que es ya este desarrollo del fármaco, o de la Asociación Española contra el Cáncer, ¿no? Entonces, estos programas de innovación lo que te ayudan es a desarrollar a avanzar en ese desarrollo, ¿vale? Pero llega un momento en el que el músculo financiero que tú necesitas para que ese compuesto llegue a un paciente y hacer un ensayo clínico es enorme. Entonces, para poder conseguir esos fondos necesitas necesariamente que una empresa farmacéutica se pueda interesar por ese compuesto. Es decir, las empresas farmacéuticas son las que tienen 50 millones para poder desarrollar un ensayo clínico en fase 1, en fase 2, en fase 3, que es cada vez coger más pacientes, hacer sintetizar mucho fármaco, mirar todo que está en buenas condiciones y llevar a cabo el ensayo clínico. Entonces, ese músculo financiero lo tienen grandes farmacéuticas. Las grandes farmacéuticas en estadios tan tempranos como el nuestro, a pesar de que hemos avanzado en la optimización de este compuesto y hemos mejorado las propiedades, no se interesan tan tempranos. Ellos ya quieren un compuesto que esté más hacia fases clínicas, que esté ya entrando en fases clínicas. Y todo ese proceso de gap, ¿no? el mind the gap que dicen en la investigación, que es un proceso en el que todavía queda mucho por hacer y no hemos llegado a tener la atención, la mejor fórmula es constituir un spin-off. ¿Eso qué quiere decir? Que tú desde la academia tienes unos resultados que los trasladas a un spin-off para conseguir inversores que puedan invertir dinero para desarrollar ese compuesto y que finalmente una empresa farmacéutica pueda colaborar en el desarrollo o bien adquirir ese compuesto o bien comprar la spin-off y adquirir la spin-off y desarrollarlo él mismo. Claro, porque al final la farmacéutica lo que quiere es obtener un rendimiento económico, es decir, claro, yo voy a invertir aquí, ahora también es una posición bastante privilegiada porque al final
a una farmacéutica le están lloviendo constantemente proyectos diciéndole, por favor, si inviertes esto puedes ganar X porcentaje de dinero. O sea, es algo bastante atractivo que yo desconocía de las farmacéuticas, pero claro, para vosotros, que a lo mejor tenéis un descubrimiento que puede cambiar cómo se trata, pues en este caso el cáncer, a lo mejor no se lleva a cabo porque la gente no invierte suficiente dinero. Sí. Siempre tenéis que hacer, o sea, lo que me acabas de contar, realmente entiendo que se tiene que producir siempre, ¿no? Porque al final, aquí dentro de la universidad con el spin-off, no podéis crear un entorno de tantos ensayos clínicos como puede hacer una farmacéutica, ¿no? A ver, no es tanto el entorno del ensayo clínico, porque luego los ensayos clínicos se hacen en muchos casos en los hospitales, que es donde están los pacientes. Lo que pasa es que tú necesitas la financiación y muchas veces la infraestructura y un poco el equipo, ¿no? O sea, tú muchas veces necesitas empezar a profesionalizar un equipo, es decir, tienes que tener personas que sepan de regulatoria para que estén en contacto con las agencias reguladoras para cumplir los requisitos formales, necesitas personas que sepan mucho de química médica y de metabolismo para que esas personas te vayan diciendo, bueno, pues este fármaco ahora hay que hacer estas pruebas para conseguir estos objetivos. ¿Qué pasa? Que si un inversor mete capital en una fundación, se quedaría con la fundación, porque mete mucho capital con respecto a lo que tiene. Entonces, la única forma es decir, vale, yo escindo estos resultados, constituyo una spin-off y ahí sí que puede introducirse un inversor. Tú dices, pues sí, entonces en realidad esto es un caramelo para las farmacéuticas. Bueno, sí y no, porque el riesgo de los proyectos tan tempranos es muy alto. Es decir, que la probabilidad de que un compuesto en estadios tan tempranos consiga avanzar y llegar a que todos los criterios que se requieren para ensayar este fármaco en humanos se cumplan y que luego en humanos tenga la eficacia que quieres, menos toxicidad de la que existe en la actualidad y que avance y que se posicione, tampoco es una cosa que ocurra de un día para otro, no es trivial. Entonces, las farmacéuticas, evidentemente, les interesa siempre estar pendientes de saber lo que se hace, pero a las farmacéuticas les interesa cuando están avanzados y ya reduces un poquito el riesgo. Entonces, porque realmente las farmacéuticas no pueden invertir en todos los proyectos al mismo nivel, entonces también tienen que seleccionar, entonces tampoco están, no todos o sea, la probabilidad de que caiga y que no llegue a un ensayo clínico es muy alta. Ya. ¿Y vosotros ahora mismo aquí en el INIBIC? Entonces, ¿tenéis alguno en esta fase que a lo mejor Claro, nosotros, yo lo que te estoy hablando es un poco de lo que estamos haciendo nosotros, ¿no? Nosotros iniciamos este proyecto de investigación, identificamos esta diana, descubrimos nuevos compuestos que podían bloquearlos y hemos empezado a mejorar estas propiedades y entonces ahora estamos en el punto de querer constituir una spin-off con el fin de que podamos conseguir avanzar este desarrollo del fármaco. Yo siempre digo, esto es muy arriesgado, tiene mucho riesgo científico-técnico, pero también tiene mucho impacto. Si sale bien, puede salir muy bien. Quiero decir, no solamente económicamente, que imagino que es lo que piensa una persona que se dedica al negocio, sino en el impacto que puedes tener en los pacientes con cáncer, porque tener un antimetastático en el mercado, teniendo en cuenta que no existe ningún antimetastático y teniendo en cuenta que la mayor parte de los fármacos que existen en la actualidad están pensados para bloquear el crecimiento del tumor, para matar el tumor, pero no para hacer que las células que pueden desprenderse y metastatizar, bloquear esas, pues evidentemente es algo que es un... Que simplemente el hecho de hacerlo te pondría bastante orgulloso, ya per se. Exacto, o sea, es muy prometedor y podría tener una repercusión en los pacientes muy importante, ¿no? Y para esta spin-off, por ejemplo, ¿podría aparecer una persona filantrópica que tuviera mucho dinero y a lo mejor decidir invertir algunos millones? Pero sí, ¿no? Ojalá. O sea, podría. Sí, podría, sí. Si alguien potencialmente nos escucha que ojalá. tuviera muchos recursos y quisiera a lo mejor echarse un galón encima, porque claro, al final si tú... Es algo arriesgado, pero bueno, voy a intentar. Yo siempre digo, a ver, yo creo que en estos proyectos hay que ser muy, muy cauto y a los inversores... Hay inversores especializados que saben muchísimo del ámbito biotech, que son plenamente conscientes de los riesgos, que analizan muy bien los riesgos antes de invertir en un proyecto, porque claro, saben que eso también, pues los inversores están ahí para apoyar proyectos, pero también para que alguno de los proyectos tengan un rédito, ¿no? Saben que arriesgan y que en muchos de los casos
no consiguen beneficio, pero a algunos les tiene que funcionar para recuperar todo lo invertido de aquellos que no han salido. O sea, que esto... Pero yo, concretamente en este tipo de proyectos de desarrollo de fármacos, es muy importante explicar bien a inversores que no son especializados que son proyectos de alto riesgo, ¿no? Esto no es lo mismo invertir en ladrillo que invertir en un fármaco que el riesgo científico-técnico es alto. También es verdad que el impacto es muy diferente. No es lo mismo tener una casa que curar a alguien de un cáncer. Yo o creo al resto que... de la humanidad para el resto de los días. Exacto, bueno, yo creo que cada uno tiene sus intereses, por supuesto, y son absolutamente respetables, pero bueno, que yo creo que sí que es importante y es muy importante porque es muy importante explicar que aunque nosotros sigamos haciendo innovación y queramos trasladar, no es inmediato. Porque hay muchas veces que cuando dicen, ay, tienes un compuesto que bloquea la metástasis, y a mí me han contactado pacientes de, oye, mira, me gustaría saber si me lo puedo... No, es que mi compuesto no está en la clínica todavía, hay muchos pasos, entonces es muy importante explicar a la ciudadanía que el proceso de investigación y de desarrollo de un fármaco es muy lento, muy laborioso, con muchos riesgos y que aunque estamos intentando dar pasos porque creemos que es nuestra obligación, que no podemos dejar en un cajón solo el conocimiento, sino que tenemos que intentar trasladarlo, hay muchos ensayos clínicos que se caen, que no salen adelante. Lo que pasa que también, si por ejemplo vosotros habéis hecho el descubrimiento de la proteína Hakai, aunque a lo mejor este compuesto en concreto no salga, el descubrimiento de la proteína ya está y cómo afecta a la metástasis. Sí. A ver, en este caso el descubrimiento de la proteína se publicó. No se patentó, es un paper. Es un artículo de investigación, claro, esto es lo que digo que es conocimiento. Lo que nosotros hemos protegido son las moléculas que bloquean a esa proteína. Eso sí que lo hemos protegido como resultado, que es como la base de la patente, ¿no? Y a toda esta parte que hablamos de que es tan compleja, tanto la investigación como la parte de ver si las moléculas, los compuestos, etcétera, para llevarlo a clínico, ¿os estáis ayudando actualmente de la inteligencia artificial para investigar mejor o más rápido? Es decir, ahora yo he escuchado a ciertos investigadores y demás, en otras áreas, no en esta que no tengo ni idea, de que a lo mejor ponen agentes o ponen herramientas a que les ayude a hacer trabajo que les llevaba más tiempo. Obviamente, siempre entendiendo que es fundamental el rol del investigador, el investigador tiene que orquestar, que dirigir, etcétera, pero en algunas cosas que a lo mejor antes eran muy tediosas, ¿os estáis ayudando? Absolutamente. A ver, la inteligencia artificial yo creo que ha venido aquí para quedarse. Creo que está facilitando y acelerando muchísimos de los procesos. Concretamente en el ámbito de la salud, claro, evidentemente se trabaja muchas veces con muchísimos datos, ¿no? Datos ómicos, es decir, de transcriptómica, metabolómica, proteómica, es decir, muchísimos. Vale, nosotros tenemos muchísimos pacientes y sabemos que estos pacientes tienen estas características. Si cojo muchas moléculas, ¿cuál es la importante de todas estas? Entonces, integrar toda esa información y determinar qué diana terapéutica es más importante en este tipo de casos ayuda muchísimo a la inteligencia artificial, porque antes ibas casi una por una para ver si esto es importante o no, y ahora pues la inteligencia artificial engloba y aglutina muchísimos datos que están publicados ya. Entonces, esto sin duda. También hay muchísimos análisis de imagen, es decir, no es lo mismo analizar uno por uno un patólogo que decir, bueno, vamos a escanear todas estas imágenes y mirar a ver si aquí encontramos algo, ¿no? O sea, el análisis de y si lo encontramos, qué es y qué potencial tiene. En nuestro campo, que es en el descubrimiento y desarrollo de fármacos, no es lo mismo voy a mirar a ver si esta molécula encaja aquí, que hacerlo con inteligencia artificial, con métodos donde hacen cribados virtuales y van mirando muchas millones de moléculas y miran cuál podría encajar y te va filtrando. Esto no quiere decir que el clínico y el biólogo o el investigador no vaya a ser importante, porque en algún momento eso que predice la IA lo tienes que validar, tienes que demostrar que eso que ha descubierto la IA es verdad y que porque también hay errores, no siempre te dicen este y este es el mejor y este es el válido, no, hay un porcentaje de error, hay falsos positivos, entonces dentro de las alternativas que te filtra ya mucho y luego tienes que hacer una labor de experimental para demostrar que realmente eso que predice la IA es bueno o es mejorable o... Y también tiene que haber alguien que le diga qué buscar.
Por supuesto. También... O sea, el cerebro lo tiene que poner el ser humano. Yo, por mucho que apostemos por la inteligencia artificial, que vamos, a mí me facilita muchísimo la vida y creo que va a seguir siendo así, en algún momento hay que pensar. Yo siempre digo a los chicos, o sea, a ver, hay que pensar, o sea, alguien tiene que poner la idea, el planteamiento, que la IA cada vez tiene más herramientas para potenciar todo esto, pero bueno... Sí, es que al final, igual donde lo puede facilitar es que tú antes cuando tenías que buscar algo tenías que coger los documentos y leyéndotelo uno a uno, etc. Ahora a lo mejor puedes meterle todos los documentos y decirle, oye, búscame... encuéntrame en esto donde hablan de una proteína concreta. Exacto. Y te dice, pues mira, aquí. Exacto. Entonces, al final la integración de datos es muy importante porque facilita mucho a la hora de... Bueno, antes era una aguja en un pajar y ahora es, bueno, fíltrame en este pajar dónde están las agujas y entonces es todo mucho más rápido, claro, sin duda. Y todo esto, ¿cómo estáis utilizando? Porque realmente a nivel de... O sea, es fácil ayudarte a la inteligencia artificial, pero para cosas tan concretas, vosotros tenéis que darle un montón de información médica, tenéis que entrenarla a lo mejor con cosas específicas. Es decir, ¿esto vosotros mismos lo entrenáis? No, nosotros no trabajamos en ese ámbito. Normalmente esto también es una parte muy importante porque la inteligencia artificial en el ámbito de salud tiene que estar muy regulada porque tú tienes que proteger la confidencialidad del paciente, son datos que no puedes tratar, siempre los tienes que tratar anonimizados. Entonces, la inteligencia artificial está costando implementarse en los sistemas de salud precisamente porque hay que regularlo antes. Tenemos que tener muy claro cómo se puede implementar bien la inteligencia artificial. Entonces, a nivel de investigación ya se hace, ya se están utilizando bases de datos, pero para, digamos, bueno, pues todavía queda mucho recorrido regulatorio de decir legalmente cómo se puede hacer esto bien para que no pongamos en un compromiso a los pacientes, ¿no? Claro, que no puedes coger tú y de repente coger y decir, no, pues yo voy a utilizar inteligencia artificial para analizar los análisis de mis pacientes. Y entonces, claro, lo estás pasando los datos de gente privada. No, y claro, esto te puede tener consecuencias muy, muy, muy importantes. Si tú sabes que vas a contratar a alguien y esa persona que te contrata sabe que tiene la probabilidad alta de tener un cáncer de colon porque lo tiene hereditario, a lo mejor dices, uy, pues no lo contrato. Entonces, todo esto tienes que proteger al ciudadano. O sea, no puede ser que las empresas tengan una información de tu salud porque no, o sea, esto no puede ser. Quiero decir que hay que regularlo. Hecho, recientemente OpenAI, que son los de ChatGPT, como que firmaron un contrato con el Departamento de Guerra de Estados Unidos y se les dieron de baja decenas de miles de personas porque era, ostras, yo aquí le estoy contando toda mi vida y resulta que esto va para el Departamento de Guerra de Estados Unidos, que si pasa algo, yo soy un poco sensible. Yeah. Entonces... Sí, bueno, pues un poco a ese nivel, ¿no? Un poco... Yo creo que la inteligencia artificial ha ido muy rápido y ahora tenemos que parar y pensar qué es lo que debe ser permitido o no y regularlo bien antes de implementarlo. Sí. Vale, y volviendo para un poco ver, aparte de todo lo que estáis haciendo a nivel de investigación respecto, por ejemplo, al cáncer de colon, algo que pudiéramos trasladar a lo mejor a las personas, que a mí mismo me vendría bastante bien, de qué cosas puedes implementar en tu vida, si es que hay alguna que se sepa, para disminuir a lo mejor el porcentaje de problemas, cáncer, etc. Vale, bueno, esto quizá lo tenía que haber dicho desde el principio, pero el cáncer, como sabes, o como todo el mundo sabe, no son solo factores, o sea, cuando unas células se descontrolan es porque ha habido una alteración, una mutación, las células se van dividiendo de forma constante y en un momento dado pueden cometer un error en la división y ese error puede provocar que las células empiecen a proliferar de forma descontrolada y diseminar, ¿vale? Entonces, esos son factores, o sea, es algo que ocurre en los genes, pero los factores que contribuyen a eso son muchos. Quiero decir, no es solo el que las células estén dividiéndose de forma constante y cometan un error, que también por azar, de forma esporádica ocurre, sino que también hay factores que influyen. Factores hereditarios, por ejemplo, si tu padre o tu madre tiene un gen concreto que ya dice que tiene una predisposición de desarrollar un tipo de cáncer, como por ejemplo el cáncer de mama, que es muy típico, el BRCA, que es una proteína que se sabe que si la tienes y la heredas tienes muchas posibilidades de desarrollar cáncer de mama, eso es hereditario. Pero realmente
la mayor parte de los cánceres no son hereditarios, no se heredan, los tienes de forma esporádica porque las células de forma constante se van dividiendo y a veces cometen errores. Hay factores ambientales que pueden incidir a que estos errores se produzcan. Por ejemplo, la radiación solar. Todos sabemos tenemos el melanoma. Claro, por ejemplo, en el melanoma, estar expuesto a radiación solar pues es malo. La alimentación, ¿no? Nosotros todos sabemos que una alimentación rica en fibra, una dieta mediterránea, bajo en alimentos procesados, evitar exceso de carnes rojas. Hay ciertas pautas que todos sabemos que son buenas porque previenen la posibilidad de desarrollar ciertos tipos de cánceres. El tabaco, agentes químicos que sabemos que para el cáncer de pulmón, pero también para otros, es un factor desencadenante también. Quizá el mayor factor de riesgo para el desarrollo del cáncer es el envejecimiento, porque cuanto más tiempo vivimos, las células que se van dividiendo poco a poco, más posibilidades le estamos dando de que esas células acumulen errores, ¿no? A lo largo de la vida. Por lo tanto, el cáncer está muy asociado en general a gente mayor. Normalmente se desarrolla, también hay cáncer infantil, por supuesto, no quiero decir que esto sea absoluto, pero que en realidad, cuanto más años vives, más probabilidad tienes de terminar desarrollando un cáncer. Y con la alimentación en lo vuestro, que es el cáncer de colon, el tema de estar demasiado inflamado, comer en abundancia, este tipo de cosas, ¿está probado que genere mayor riesgo? Se sabe que la dieta influye en la progresión tumoral. Eso sí que se sabe que, pues lo que estamos diciendo, la dieta influye en el metabolismo, influye en la inflamación, influye, digamos, un poco en todos estos factores que hacen que al final tengas más propensión a desarrollar. Pero eso no quiere decir que sea causa-efecto, es decir, no podemos demostrar que si comes todos los días porque eso, el ensayo clínico que habría que hacer para demostrar eso es absurdo, pero sí se sabe que hay factores que contribuyen al desarrollo. Entonces, evidentemente, todas estas pautas de prevención que nos dicen desde los centros de salud, que los médicos nos aconsejan, es porque se sabe que pues tener una dieta equilibrada, no tener exceso de peso, no beber excesivo alcohol, no fumar, pues todo este tipo de factores favorecen el que puedas prevenir el que se ve. Sí, el que se desarrolle. Porque luego también ha habido, yo recuerdo cuando era pequeño, que a lo mejor decían que chupar la tapa del yogur esto no había oído. Pero también es que hay mucha gente que yo creo que también se dedican a decir demasiadas cosas que pueden dar cáncer potencialmente, que al final hay gente que dice, bueno, es que todo da cáncer. Yo creo que hay que tener mucho cuidado con lo que se lee en las redes sociales y con las pues estas cosas que a veces se leen que dices, bueno, pues cuánto de científico tiene esta información, ¿no? Entonces yo creo que hay que acudir a las fuentes buenas, y las fuentes buenas, pues todos sabemos cuando vas a un centro de salud o cuando vas a un médico, el médico te da las pautas de cuáles son lo que hay que hacer para tener una salud buena, ¿no? Y así para despedirnos, así pensando en el futuro, me da igual si próximo, a medio plazo, a largo plazo, ¿tú crees que es viable pensar que la metástasis se podrá pagar, curar? Es decir, que quedará el cáncer a lo mejor como una enfermedad crónica como puede ser la diabetes. Pues mira, yo apuesto a que sí. Mi apuesta es a que sí. Mi grupo trabaja en el estudio de las metástasis, intentar controlar las metástasis, porque creemos realmente que hasta ahora los tratamientos de los tumores epiteliales, de los carcinomas, que son de estos, los carcinomas se originan en tejido epitelial, que son todos los tejidos de recubrimiento de los órganos, ¿no? La piel tiene tejido epitelial, el colon tiene tejido epitelial, el pulmón tiene tejido, todos los tejidos de recubrimiento de todos los órganos es tejido epitelial. El tejido epitelial tiene la característica de que está constantemente proliferando y muriendo, ¿no? Se está constantemente regenerando, ¿vale? Por eso, como tiene una capa, como la piel, ¿no? Que las vas descamando, las células crecen y se van muriendo las células y descamas, ¿no? Entonces, este tejido epitelial, al estar en constante regeneración,
hace que tengas más probabilidades en ese tejido epitelial por tener una mutación, una alteración que provoque un tumor, ¿no? Entonces, a día de hoy, la mayor parte de las estrategias terapéuticas que existen están enfocadas en ese tumor primario, es decir, hacer cirugía para quitar el tumor, quimioterapia para matar el tumor, agentes que bloquean la proliferación, es decir, induzco la muerte del tumor, de las células, o bloqueo que las células crezcan de forma descontroladas. Y todo esto, estas son características que están muy centradas en el tumor primario. Pero realmente no hay agentes en la clínica o fármacos en la clínica que estén centrados en biología de las células metastáticas. Nosotros sabemos que la biología de las células que son del tumor primario es diferente a la biología de las células que consiguen metastatizar. ¿Por qué? Porque esas células son capaces de desprenderse, de separarse de ese tumor primario, adquirir capacidad mótil, es decir, que se puedan mover alrededor de esta habitación, aunque lo normal es que estén pegaditas, pero no, cuando consiguen desprenderse y empezar a moverse y atravesar la pared, es decir, no solamente te mueves, sino no solamente tienes capacidad migratoria, es decir, te mueves, sino que además atraviesas la pared para invadir otros órganos. Y ya no dependen del tumor principal, es decir, una vez que metastatizan... Claro, y esas células metastáticas tienen una biología diferente. Entonces yo sigo pensando que a día de hoy las alternativas, hay 4 grandes pilares de tratamiento, que es la cirugía, la quimioterapia, la radioterapia y la inmunoterapia. Pero a día de hoy no existen estrategias terapéuticas que vayan dirigidas concretamente al proceso de metástasis. No existen antimetastáticos en la clínica. Y yo sigo pensando, y muchos investigadores pensamos, que si conseguimos bloquear por un lado el tumor, pero además evitar que esas células metastáticas se desprendan, y además una peculiaridad muy importante es que las células metastáticas suelen ser resistentes a los tratamientos convencionales, a la cirugía, o sea, son más duras. A la quimio, son resistentes, no responden y entonces aguantan ahí todo lo que le echen. Entonces esa resistencia hace que no... Entonces si conseguimos controlar ese crecimiento del tumor, evitar que ese tumor crezca, pero evitar también que las células que siguen manteniéndose, aunque sean poquitas, pero conseguimos controlar esos efectos, o sea, el que las células metastaticen, podríamos controlar la enfermedad, podríamos tener una enfermedad crónica, es decir, controlar de forma, o incluso podríamos curarla. Entonces, la respuesta es sí. Además, yo diría que ya a día de hoy algunos tipos de cánceres se están cronificando. Es decir, antiguamente, hace 50 años, tú tenías un cáncer de mama y era prácticamente un pronóstico malísimo. A día de hoy hay muchísimas mujeres con cáncer de mama que tienen la enfermedad controlada, que han cronificado la enfermedad y evidentemente yo siempre digo aquí, estamos hablando de muchos tipos de enfermedades, con lo cual no siempre la biología de cada tumor es diferente y habrá algunos cánceres de mama que sean más complejos, siempre estamos hablando de eso. Pero sí que es verdad que algunos tipos de cánceres ya se están cronificando, ¿no? No todos, y hay mucho que investigar para intentar controlar y cronificar la enfermedad, pero bueno, nosotros seguimos pensando que los antimetastáticos pueden ser una alternativa que nos den cierta luz a la cronificación e incluso a la cura. Pues ha sido un placer, Angélica, mil gracias por explicarnos todo esto, porque yo creo que hacéis un trabajo increíble que nos podría ayudar a todos, porque al final el cáncer es creo que la segunda enfermedad que más mata en el mundo después de las cardiovasculares, y ojalá podáis avanzar, ojalá alguien escuche esto y decida invertir o que consigáis que el spin-off vaya genial, y de corazón mil gracias. Muchísimas gracias a vosotros por el interés en nuestro grupo y bueno, por venir a acercaros aquí al hospital a hablar con nosotros. Un placer.